A partir de la densidad de tránsito en la zona centro de la ciudad, del micro y el macrocentro, de la Recoleta, de las adyacencias a la zona núcleo, digamos, de las principales actividades en la capital provincial, se ha propuesto desde el Ejecutivo Municipal la opción de los carriles exclusivos. Esto obviamente ha despertado adhesiones y también ha generado críticas principalmente de comerciantes de arterias sensibles, Aristóbulo del Valle, Rivadavia, en fin, digamos, todo lo que rodea, todo lo que vincula a los barrios con el centro de la ciudad. ¿Cuál es la opinión del municipio? ¿Cómo se está trabajando? ¿Y cuál es la opinión de la oposición? Lo va a contar Mariano Rodríguez Carbone. Buenas noches, Mariano. ¿Cómo te va? Buenas noches, Héctor. Buenas noches a los televidentes. Como bien decías, este tema traspasa lo que es el núcleo del transporte público únicamente, pero este es uno de los factores más importantes que se ven afectados porque es lo que hace al dinamismo del ritmo en el casco urbano. Principalmente este informe nació a partir de ciertas informaciones que se dieron en los diarios de la ciudad, que hablan sobre puntos que estuviste hablando, que estuviste comentando vos casualmente, que es, por ejemplo, el microcentro y la densidad tanto de vehículos como también de personas circulando, que hace también que sea un tanto engorroso para la circulación del transporte y para el desarrollo de todas las actividades. Hay ciertos pilares que son de mucha importancia que hacen a que esto tenga relevancia en cuanto al transporte, ¿sí? Por ejemplo, el transporte está perdiendo mucho dinamismo, está perdiendo mucho protagonismo a raíz del crecimiento que hubo en la compra de vehículos. El transporte público, digamos. El transporte público, por supuesto, que es uno de los principales recursos que tiene el municipio para descongestionar toda esta zona y para aprovechar lo que sería el espacio público, que es caro y escaso. Ellos hablan desde el municipio se habla de economizar el espacio público, ¿sí? Como veníamos diciendo, en la última década hubo un boom en lo que es el mercado de automóviles y de motos. Más que nada, podemos hablar de un incremento del 25% en la compra de automóviles y de un 40% en la compra de motos, ¿sí? Como bien decías, si cada particular quiere acceder al centro, que dicho sea de paso, es el lugar donde están todas reunidas, los lugares donde se llevan las actividades económicas, actividades administrativas y de otra índole, escolares también. Bueno, comprende esto un problema que el municipio tiene que encarar. Si bien se han tomado diferentes medidas, como por ejemplo es la descentralización de los lugares donde se llevan actividades administrativas hacia otros puntos de la ciudad, datos menores también como es el tema de las bicicletas públicas, que a pesar de ser menor, como decíamos, tiene una gran cantidad de personas que las utilizan, pero son meramente paliativos que no hacen un cambio en la realidad. Y puntualmente nos vamos a enfocar en lo que decías, en una de las medidas que creo yo, y desde la producción creemos que es una de las medidas con más fuerza o que puede llegar a representar un cambio en un futuro cercano, que es el proyecto de carriles exclusivos para colectivos. En un principio se está hablando de 12 cuadras, que comprende la extensión, creo que desde calle Mendoza hasta Boulevard de calle Rivadavia, y luego se está proyectando, una vez que se ha tratado en el Consejo, para extenderlo a las grandes arterias en el norte de la ciudad. Este plan, ¿qué es lo que busca? Busca descongestionar el microcentro santafesino, permitiendo que el transporte público pueda movilizarse con más dinamismo desde el centro, pasando por Rivadavia, que sería este periodo, este lugar de prueba, hacia el norte de la ciudad. Con respecto, estuvimos hablando con el subsecretario de Transporte de la Municipalidad, Sergio Ludueña, que nos daba esta explicación. La ciudad de Santa Fe presenta algunas características especiales, partiendo de la base que solamente el 30% de la superficie del territorio delimitado en el municipio es urbanizable, el resto son cursos de agua o terrenos bajos. Entonces ya tenemos unas restricciones limitadas a lo que es la expansión territorial de uso. Paralelo a eso, hay una superposición, una concentración de actividades en el casco céntrico, en el área central,
vinculado a lo que es el centro histórico, a lo que son los centros administrativos municipales y provinciales con los 3 poderes, a lo que es el centro comercial y financiero y al centro histórico. Entonces esta superposición también genera una complejidad al momento de la gestión de todo el territorio. Sobre esto se actúa, lo que tenemos que actuar es cómo utilizar todo el espacio público y todo el desarrollo del territorio ahora en la coyuntura promediano y largo plazo, sobre todo, de eso se trata la planificación urbana. Obviamente recurrimos a experiencias en casos similares y a todo lo que se viene trabajando en algunas otras ciudades de Argentina y en el resto del mundo hace un tiempo, que ya este problema está claramente identificado y tipificado. Concretamente, la solución al problema de la movilidad urbana, que de eso se trata, la solución se busca en torno a lo que es el fortalecimiento del transporte público masivo sobre todo, y restringiendo el uso de los vehículos particulares. Ya hace muchas décadas que esto es un problema en las ciudades con una determinada cantidad de personas. Santa Fe, estamos hablando que Santa Fe y su área metropolitana, incluso junto con Paraná, que hoy tenemos una relación cotidiana de actividades conjuntas, estamos cerca de 1 millón de habitantes. Entonces en esa clave es que tenemos que pensar la ciudad, y en eso es lo que estamos en los últimos años trabajando, concretamente lo que es el fortalecimiento o la apuesta a jerarquizar el transporte público es sobre lo que estamos trabajando. Ejemplos es la renovación de la flota de colectivos, la incorporación de tecnología tanto en el pago de boletos como en el rastreo satelital, lo que es información del usuario, y otras intervenciones quizás más relevantes, que está vinculado a los proyectos, por ejemplo, de carril exclusivo en la avenida Rivadavia, que está en tratamiento del Consejo Municipal. ¿Y cómo está reaccionando el sistema de transporte público ante el embate que implica el crecimiento del parque automotor y también el precio del boleto? No está, el análisis que se hace es que la expansión del transporte privado no está asociado a una necesidad de demanda, sino a otro tipo de parámetros. Concretamente está más vinculado a una percepción o análisis individual que se hace del valor que tiene el vehículo, el valor social o cultural que tiene el vehículo particular. Como decíamos recién, el fortalecimiento y las mejoras que se fueron introduciendo al transporte público no tuvieron un correlato directo en el aumento de pasajeros transportados, a pesar de que en la última década sí hubo un aumento de demanda de la movilidad. Lo que fue la reactivación económica directamente implica o impacta a la necesidad de esa movilidad. Sobre lo que tenemos que seguir trabajando es exactamente eso, es cómo los usuarios, potenciales usuarios, cómo los vecinos asumen que la participación o que directamente esa demanda de movilidad la vislumbremos a satisfacer por el transporte público. De otra forma, el problema de la movilidad, el problema de las ciudades no va a tener solución desde el punto de vista más claro y acuciante, desde el punto de vista del espacio, de la ocupación del espacio. Pero de otra forma además no va a tener solución. Hemos hecho intervenciones justamente para paliar lo que son los problemas de coyuntura, fue también la modificación del sentido de circulación de calles, por ejemplo, la restricción de estacionamientos en algunos lugares, que obviamente claramente son soluciones de coyuntura y de mejoramiento. Bueno, la mirada del Poder Ejecutivo Municipal es bastante clara. No digo que sea acertada o desacertada, es clara, no, tiene claridad por lo menos en la cuestión discursiva. ¿La oposición qué opina?
Ciertamente, bueno, escuchamos la palabra del municipio, fue claro lo que ellos explican, el porqué del aumento de esta plaza de automotores. Y bueno, desde la oposición, precisamente desde la voz del concejal Ignacio Martínez Kers, que fue a quien consultamos, coinciden en dos cosas puntuales, en una cuestión puntual, que es que, por ejemplo, el del sistema de carriles únicos para colectivos es algo nuevo, algo que les parece en teoría, más que nada a la oposición, que al municipio le parece algo que puede llegar a funcionar en teoría. Ahora vamos a ver la palabra, vamos a seguir puntualmente con este tema, con la palabra de Sergio Ludueña, que se va a referir puntualmente al sistema de carriles únicos para colectivos, y seguido lo que opina la oposición en la voz de Martínez Kers. Es una primera experiencia que entendemos que es muy valiosa. Los valores de ahorro de tiempo de las personas que viajan en transporte público, además las que utilizan el auto particular, es absolutamente significativo. Esto lo tomamos de experiencias actuales que se están dando en otras ciudades, pero además es notoria la diferencia de generar estos corredores exclusivos. En realidad las interferencias que se generan entre el transporte público y el transporte privado y la demanda de estacionamiento genera situaciones absolutamente conflictivas, como la cotidianamente en calle Rivadavia, avenida Rivadavia. Por eso es que elegimos esta primera experiencia, es la salida del área central con corredores fluidos, ágiles, y en definitiva el ahorro de tiempo es absolutamente significativo. También tenemos el trabajo ya realizado sobre otras avenidas, este esquema para implementarlo en las avenidas troncales del norte. Obviamente que ahí se requieren mayores inversiones y intervenciones físicas más importantes, pero la expectativa es mucha. Nosotros evaluamos en forma permanente ya lo que se hizo en la ciudad, y la verdad que los resultados son satisfactorios. Nos pareció una idea innovadora en principio, pero recorriendo y charlando con los comerciantes, que son los principales afectados de la implementación de esta idea, nos enteramos de que no habían sido consultados. Habían juntado alrededor de 45 firmas porque estaban en desacuerdo con este proyecto, y alrededor de 300 con los empleados que trabajan en esos comercios, porque entienden que se va a ver afectada la actividad comercial, o sea, las ventas. Ellos participaron de una reunión que se hizo en el ámbito del Consejo. Todavía este proyecto no tiene fecha de tratamiento, es un mensaje que envió el Ejecutivo. La principal crítica que nosotros hacemos al respecto es que es una idea que se tendría que haber construido en conjunto con los vecinos de calle Rivadavia y con los comerciantes de calle Rivadavia, y se tendría que haber consultado por lo menos al centro comercial, que es una de las instituciones más prestigiosas de la ciudad. Se tendría que haber consultado con respecto a esta implementación. Y como medida para desconcentrar lo que es el microcentro y para favorecer la fluidez del transporte público desde el microcentro hacia el norte, ¿qué les parece, teóricamente? Bueno, nosotros es una deuda pendiente de la gestión de Corral y una promesa de campaña que no cumplió. No se ha hecho nada para fortalecer o incentivar la utilización del transporte público de pasajeros en la ciudad de Santa Fe. Nosotros el primer proyecto que presentamos fue que se licite el transporte para darle transparencia y que se pueda hacer exigible la correcta prestación del servicio de transporte por colectivos. Hoy no tiene un marco legal, por lo tanto, cuando los colectivos cometen infracciones en la prestación del servicio, no se les puede reclamar el pago de las multas. Según lo que nos informó el ente de control, alrededor de 10 millones de pesos que el municipio no pudo cobrar, porque hoy no tiene manera de exigirle a los empresarios la correcta prestación del servicio. La mejor forma de desalentar la concentración de vehículos particulares en el microcentro es alentar la utilización del transporte público. Y es por eso que nosotros le pedimos a Corral que licite el transporte público, que le dé un marco legal que haga exigible la contraprestación del servicio. Bien, la mirada de Martínez Kers, Ignacio Martínez Kers, concejal de la oposición, sobre el tema puntualmente carriles exclusivos. Algo brevemente para aportar, Mariano.
Bueno, para que por redondear. supuesto no, desde el Consejo no han puesto fecha de tratamiento, de ahí a partir del tratamiento de este proyecto, según aseguró Ludueña fuera de cámara, va a empezar a proyectarse, si se aprueba por supuesto, este proyecto hacia las arterias del norte. Muy bien, muchas gracias, buenas noches. Mariano Rodríguez Carbone, su informe del transporte público, el transporte en general en la ciudad de Santa Fe, sobre todo en las zonas más sensibles, ¿no? Porque hay actividad administrativa, económica, escolar, en fin, un sinnúmero de actividades. Vamos a ver solamente apenas un minuto y medio el informe de la Universidad Nacional de Rosario, un capítulo del informe sobre violencia narco en esa ciudad del sur. Vamos a verlo. Rosario, Santa Fe no es una excepción a lo que ocurre en lo que son los mercados ilegales de drogas en las grandes ciudades de la Argentina. Lo que hemos tenido en los últimos años en la Argentina es una profunda transformación del crimen, entre ellos la expansión de mercados ilegales de consumo de sustancias, y esto claramente tiene redes criminales cada vez más complejas, cada vez con mayor solidez financiera, capacidad operacional, pero sin lugar a dudas ocurre todo esto a partir de lo que podríamos denominar que es la regulación policial. Hay niveles de complicidad en las fuerzas de seguridad, esto también me parece que yo no te puedo precisar el porcentaje, pero que lo hay. Y esto, tenemos una cantidad de casos, de procedimientos mal hechos, de ex miembros de fuerzas de seguridad que eran parte de organizaciones criminales, actuales miembros, causas de enriquecimiento ilícito. Lo que nosotros vemos es que la policía santafesina es la que controla la red del narcotráfico, la que ofrece la logística, son ellos los que se llevan gran parte de la torta, y nosotros le hemos puesto nombre y apellido acá a Nuevo Alberdi. Que yo insisto, es un fenómeno extendido, no podemos entenderlo en términos de manzanas podridas. A veces uno es cuidadoso no decir institucional para no decir que todos están en esto, pero involucra a muchos actores. Y aquí... Bueno, parte del documental, el capítulo que se llama Las complicidades. Son 4 o 5 capítulos, recomiendo ver el informe de la Universidad Nacional de Rosario acerca de las relaciones del mundo narco con el mundo policial. Yo muchas veces preferiría no separarlas, no escindirlas. Hay una cogestión, sobre todo se ve en Rosario, una cogestión del delito narco entre funcionarios policiales y delincuentes. Muchas veces uno se pregunta, concretamente me pregunto cada vez que uno baja la lupa sobre estas cuestiones, si la policía está dedicada a un sector grande de la policía, la oficialidad, está dedicada a cometer delitos y además tiene que prevenir y combatir otros delitos, o hay un nicho grande de la policía que sí es bien delincuente, que sí es bien narco, y otro grupo que pone el pecho en la calle, que honra el uniforme y que obviamente no se quiere ver salpicado por los hechos de corrupción. Una dualidad que yo lo dejo de verdad a criterio de cada uno. Cómo funciona la institución policial, me parece que en Rosario ha dado muestras, si se tiene en cuenta que hay un oficial de inteligencia, un jefe de inteligencia de drogas preso, un sargento preso acusado de tener vínculos con los narcos, de llamarlo por teléfono e informarle que van a allanar acá o allá. Otro comisario vinculado al Estado santafesino, al Estado, digamos, la conducción civil de la fuerza pública, vinculado al mundo narco, al negocio narco. Digamos, nadie se puede hacer el desprevenido y el sonso y decir hasta dónde llega la institución policial en la cogestión del delito narco. Eso por un lado. A mi criterio, el informe de la UNR en materia audiovisual está bueno, está bien. Yo no lo cuestionaría desde el punto de vista audiovisual. Algunos van a decir que está sesgado porque principalmente opinan las voces vinculadas al kirchnerismo, entre comillas. Esto por parte del socialismo o de la gestión provincial. Concretamente me pareció que es un informe que intenta ser ecuánime en cuanto a las voces. Ahí escuchábamos la voz de Fabián Peralta, que es diputado del FAP. Tiene un componente social vinculado al kirchnerismo a partir de la masacre de un barrio en donde murieron 3 militantes. Esto fue en la Navidad del 2012, el Año Nuevo del 2012.
Y obviamente intenta ser ecuánime en la medida que aporta otras voces más críticas o menos comprometidas con las gestiones provinciales o nacionales. Opina Marcelo Saín, que dice que no solamente es un fenómeno la cogestión del delito por parte de la policía, un fenómeno de Rosario Santa Fe, sino que es un fenómeno nacional. Marcelo Saín, que cuestionó a la ex ministra de Seguridad Garré por no incluir a todas las fuerzas políticas y públicas en la lucha contra el narcotráfico a nivel nacional, a mí me parece es una mirada independiente. Lo que sí me parece muy sesgado es arrojar el número al tuntún, arrojar el número así sin ninguna prevención de que son 1000 los muertos por la guerra narco entre el 2004 y 2013. Eso es una mentira, deliberadamente es una mentira. Ahora bien, según los cálculos de la provincia, no son 1000, sino que de esos 1000, si se toma ese universo de muertes dolosas, de homicidios dolosos, son el 25%. Bueno, si tomamos el 25% sobre 1000, son 250. Explíquenme entonces en qué cambia. 1000 es un volumen más grande, pero 250 muertos por ajuste narco es una barbaridad también. Tiene una exorbitancia, una contundencia en sí mismo el dato que nos hace pensar hasta dónde discutir. Si cada vez que ponemos esta discusión en la pública, como se suele decir, no terminamos siendo más chiquitos de lo que éramos a la hora de discutir estas cuestiones. Hay cogestión policial entre el mundo narco y la institución policial, eso está claro, se ve judicialmente, se ve administrativamente también, pero hay también una falta de buena voluntad, tanto a mi criterio, de cierto sector de los funcionarios públicos santafesinos y un sector grueso de los funcionarios judiciales federales que muchas veces no laburan directamente, no trabajan o están realmente muy sesgados y muy comprometidos con un proyecto político a nivel nacional. Y esto lo digo principalmente vinculado a la ciudad de Rosario, donde se ha dado cuenta que muchas veces no había elementos de prueba fuerte para encarcelar a personas y se lo hizo a partir de una matriz ideológica que fue empujando al funcionario a tomar este tipo de decisiones. Insisto, para mí está bueno el documental en materia audiovisual, lo recomiendo ver, Calles Perdidas, el documental de la UNR, y sepan que para mí el dato de los 1000 muertos vinculados a la guerra narco es definitivamente y deliberadamente falso, es falso, está sesgado y no se usaron estadísticas confiables, por lo cual hay que verlo también con esa prevención. Pausa comercial, le pegamos los títulos de las 11 de la noche y tras los cortes hablamos con la precandidata concejala Adriana Molina.